Lesson number 7. Past, Now and Future. En las anteriores lecciones ya habíamos revisado cómo se formaba el pasado, presente y futuro con el verbo be, pero vamos a repasar nuevamente para continuar con esta lección. En el pasado, las formas que asume be serían was and were. A los pronombres I, he, she, it le tocaría was y a los pronombres we, you, they, were. Esa es la forma de conjugar be en el pasado. Ahora, ¿qué formas asume be en el presente? Am, is, are. Entonces, el primer pronombre I lo conjugamos con am, he, she, it con is y el resto we, you, they con are. En el futuro, el verbo be va a conjugar con los pronombres utilizando el auxiliar will. Sería will be. Con todos los pronombres trabaja el mismo auxiliar will más el verbo en su forma original o base be, will be. Ok, continuemos. Ahora, el pasado, presente y futuro con cualquier verbo diferente de be. Tenemos, por ejemplo, que el pasado de los verbos regulares se formará agregando ed. En este caso hemos considerado para todos los ejemplos, o sea, para el pasado, presente y futuro, el verbo clean. ¿Qué sucede con clean en el pasado, presente y futuro? En el pasado le vamos a agregar ed al final del verbo, o sea, vamos a colocar el sufijo ed al verbo clean, sería cleaned. Ok, cleaned. Para pasado. En el caso del presente, observamos que con los pronombres he, she, it, al verbo se le agrega o se le aumenta la S al final. Pero esto no ocurre con los demás pronombres. I, we, you, they. Permanece el verbo sin cambiar, sin hacer ningún cambio. No le agrego S. Solamente es para los pronombres he, she, it. En el futuro, tengo todos los pronombres I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Qué es lo que hago? Coloco el verbo clean, pero antes, o sea, entre el pronombre o sujeto y el verbo, voy a colocar el auxiliar will, que va a ayudarnos a futurizar, o sea, que convierte en futuro cualquier verbo. Entonces, eso es a modo de repaso. Ahora, ¿por qué es importante el pasado, el presente y el futuro? Porque nos permite determinar en qué momento ocurrió una acción. Ahora, pero para darle mayor sentido a nuestras oraciones, que ya sabemos cómo formar oraciones en pasado, presente y futuro simple, con el verbo to be y con otros verbos, para darle mayor sentido vamos a utilizar unas palabritas que se llaman expresiones de tiempo. Por ejemplo, en el pasado voy a utilizar, hay muchas expresiones de tiempo, pero vamos a utilizar en esta oportunidad solamente unas cuantas que son básicas. Para el pasado utilizaremos yesterday, que significa ayer. Last week, la semana pasada o la última semana. Last month. Y en todo caso, ahora en el presente, today, hoy. This week, esta semana. This month, este mes. En el futuro, palabritas como tomorrow, mañana, next week, la siguiente semana, next month, el siguiente mes. Bueno, en color verde he escrito last, en color rosadito he escrito this y en futuro con azul escribí next. ¿Por qué? Porque esa es la base, lo más importante. Last, la última o la pasada, semana, etcétera, etcétera. La última o la pasada. This, esta, que me da idea de presente. Y next, que me da la idea de futuro. Next, siguiente, el siguiente, ¿ok? O siguiente mes, siguiente año, etcétera. Entonces, para pasado, last. Para presente, this. Y para future, next. ¿Ok? Las expresiones de tiempo nos ayudan a estructurar mejor nuestras oraciones, ya que señalan el tiempo en que sucedió una acción o evento y tienen que estar en coordinación con el tiempo del verbo que utilizamos. Repito, entonces estas palabritas o time expressions tienen que estar en coordinación con el verbo. Si estoy utilizando el verbo en pasado, pues utilizo una expresión de tiempo del pasado. Si estoy utilizando el verbo en presente,
la expresión de tiempo tendrá que ir en presente. Y si es que utilizo el verbo en futuro, por ejemplo, will go, entonces utilizaré una expresión o una palabra que me exprese futuro. Tomorrow, next week, next month. Bueno, espero que esta pequeña orientación les pueda servir de algo y en todo caso, espero que también puedan ver el siguiente video. Un gusto, saludos chicos, que estén bien. Trabajan con el auxiliar o modal will y más el verbo en su forma original, base o infinitiva, que sería be, sería will be. Entonces es súper sencillo el futuro. Ahora, recuerda, esto es con el verbo to be, en pasado, presente y futuro. Pero, ¿qué va a suceder con cualquier otro verbo distinto del verbo to be? Recuerda también que este cuadro lo puedes detener, le pones pausa y lo ves, lo copias y lo analizas de acuerdo a tu necesidad. Ahora, tendríamos con los otros verbos distintos, cualquier verbo distinto de to be. ¿Qué es lo que sucede? A ver, observa, tenemos la primera columna de los pronombres, la segunda del pasado, la tercera del presente y la cuarta del futuro. Entonces, ¿qué sucede con un verbo regular o con un verbo cualquiera, un verbo X, ¿no? En el cuadro. En el pasado, a un verbo regular le voy a colocar al final o, el sufijo, le voy a colocar el sufijo al verbo ed, que está marcado con rojito en pantalla. Por ejemplo, el verbo con el que estamos trabajando es clean, pero cuando le coloco el sufijo ed al final, el verbo se va a convertir automáticamente en pasado. Va a asumir el tiempo pasado. Sería cleaned, cleaned, ¿ok? Entonces sería I cleaned, you cleaned, he cleaned, she cleaned, it cleaned, we cleaned, you cleaned, they cleaned. Entonces, ahora, eso es para el pasado. Todos, si se han dado cuenta, con cualquier pronombre, el verbo simplemente le ha agregado ed y es pasado. El pasado, qué sencillo, solamente el verbo le agrego al final ed y listo. ¿Qué sucede con los verbos en tiempo presente? Entonces, el verbo que estamos trabajando es clean. Muy bien, pero ¿qué ha sucedido? Para he, she, it le he agregado una s al final. El sufijo va a ser s o al final le agregué una s al verbo. Solamente para he, she, it. Estamos trabajando, recuerden, oraciones afirmativas. Ahora, en el caso del futuro, ¿qué sucede en el futuro? En el futuro también es súper sencillo, al igual que pasado, porque todos van a tener el mismo cambio. Al verbo clean le voy a anteponer o le voy a colocar antes del verbo la palabrita will, el modal will o auxiliar will, que me va a ayudar a que automáticamente el verbo pase a tiempo futuro. Será I will clean, you will clean, he will clean, she will clean, etcétera, etcétera. Va a seguir la misma estructura. Repito, si necesitas ponerle pausa y analizarlo a tu ritmo, normal, puedes verlo cuantas veces desees. De todas formas, para cualquier duda estamos, ¿no?, disponibles.